buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Una nueva semana electoral empieza. Vamos a tener noticias hoy, por supuesto, de las elecciones, no solo de las nacionales, sino también de las municipales y regionales que se celebrarán este año. Y vamos a hablar del inicio de año en materia de delincuencia. Una delincuencia imparable. El presidente de la República, el señor José Gerí, su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, son los encargados de dar respuesta a un problema que es un problema del Ejecutivo en este momento. ¿Qué están haciendo por nosotros? De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Y también tendremos al candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, y a 3 candidatos en la segunda hora del programa al Congreso de la República. De todo esto va el programa. Hoy no tenemos auspicio, así que podemos entrar de lleno a él. Antes de hablar de delincuencia, tenemos que abrir con la primicia ayer de Latina. Punto Final descubrió que el presidente de la República, el día 26 de diciembre, un viernes semiferiado, feriado para el sector público, pero semiferiado, porque el jueves 25, ustedes recordarán, fue feriado. Bueno, ese viernes 26, pasadas las 10 de la noche, el presidente de la República, encapuchado, o sea, en buzo y capucha, no hacía tanto frío como para estar ocultándose, ¿no es cierto?, se presentó con un empresario chino vinculado al señor Nicanor Boluarte. El señor Xi Huayang es dueño no solamente de un chifa de comida china de la China, sino también dueño de varios negocios, entre los cuales ha dado empleo a Nicanor Boluarte. Tenja Cerámica SAC es una empresa que contrató los servicios profesionales de Nicanor Boluarte y que le sirvió a Nicanor Boluarte para acreditar su arraigo laboral. ¿Qué hacía el señor Gerí ahí? Bueno, ¿cómo lo descubrieron? Por la camioneta blanca famosa, por el cofre. Y luego Latina ha tenido la paciencia y el trabajo de conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad que acreditan la presencia pasada a las 10 de la noche del señor José Gerí, yendo a comer con un empresario chino. Ha dicho el señor José Gerí que iba a conversar del Día de la Amistad Perú-China. Esa no se la cree ni él, pues. Es una excusa muy básica. La pregunta que todos nos hacemos es si esto es Zarratea 2. Es decir, un despacho paralelo. Un lugar donde el presidente de la República va ocultándose y del que no hay registro en la agenda presidencial. Si era una actividad oficial, conversar sobre el Día de la Amistad Perú-China, ¿por qué no invitaron al señor empresario a Palacio de Gobierno? Que es lo que corresponde, ¿no? O el presidente así, delivery, va. Una presidencia delivery, va. Y lo invita con otras autoridades, ¿no? Y lo invita, no sé, con el embajador de China. Y lo invita con profesionales de la Cancillería que discuten el Día de la Amistad Perú-China. Más fácil hubiera sido decir, es una visita privada a su gran amigo, que lo invitó a comer comida china después de Navidad. Oiga, debería constar en algún lugar. Porque lo que el señor Gerí no entiende es que es presidente de la República, que no es un chiquillo, ¿ok? Que ahí aterrizó en el puesto y que hace lo que le da la gana. Las actividades del presidente de la República están absolutamente visibilizadas, porque el presidente de la República personifica a la nación, y no lo digo yo, lo dice la Constitución. Por eso toda su actividad está sometida a regulación. Por eso toda su actividad tiene que ser transparente. Incluso sus actividades privadas deben constar en un registro. El presidente no deja de ser presidente. Es presidente todo el tiempo que ejerce la presidencia. Y tiene la obligación de rendir cuentas de su destino, dónde está. No puede desaparecer. Y menos irse con los amigos de Dina Boluarte.
Este empresario Yang viajó con Dina Boluarte en el famoso viaje a China. Fue parte de la delegación. ¿Qué hace ahí el señor José Gerí? No lo sabemos. No lo sabemos y probablemente no lo sabremos. Sin embargo, hay asuntos más graves. Un paro de transportistas para esta semana, el día 15 de enero, se anuncia un paro de transportistas, pero el gobierno está intentando por todos los medios deslegitimar la protesta. Esta mañana, en este momento, mientras converso con ustedes, hay una reunión donde está el ministro del Interior, altas autoridades del Estado. Se suponía que iba a ir José Gerí. Al ingresar al aire estaba en camino. Una reunión que se desarrolla en el patio de maniobras de la empresa Santa Catalina en San Juan del Urigancho, donde están los transportistas y sus dirigentes exigiendo medidas contra el asesinato y la extorsión, contra el sicariato y la extorsión. Lo que han narrado desde hace días los transportistas es que les están exigiendo más plata, incluso por turnos. Hay sicariato y extorsión que está comenzando a segmentar por horas, ¿no? Nosotros somos tal hora, ellos son para la tarde y estos otros son para la noche, a todos les tienes que pagar. Ese es el nivel de abandono en el que el transporte público de pasajeros está. Han pedido desplazamiento de personal policial dentro de las unidades. No tiene que estar en todas las unidades, pero aleatoriamente, hasta que puedan desarticular a todas las bandas de delincuentes que están asolando el transporte público de pasajeros. Lo van a terminar de destruir. Y las empresas que están circulando están pagando para que no los maten. 20, 30 soles diarios por unidad, ahora les quieren subir. Claro, se aceptan, bueno, vamos por más. Y en medio de esto, el primer ministro ha tenido unas declaraciones este fin de semana fantásticas, ¿no es cierto? Ha dicho que hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña electoral, ¿no es cierto? No solo por las elecciones parlamentarias que empiezan, también por las elecciones regionales y municipales, muchos intereses políticos de por medio, ¿no? Además de la dinámica interna dentro de la misma actividad de transportes, donde hay pugnas, donde hay fuertes intereses contradictorios, así. Y luego no tuvo mejor idea que acusar a los transportistas que están matando de integrar bandas criminales. No, ellos mismos las integran, pues. ¿En serio? Esa va a ser la respuesta del Estado. Ah, bueno, se están matando entre ellos, pues. Son pugnas políticas. Ahí no tenemos nada que hacer. No es nuestro problema. Ya lo dijeron la semana pasada con la minería ilegal, ¿recuerdan? No. El control de la minería artesanal es regional, ¿ah? El Ejecutivo, Gobierno Central, no tiene nada que ver. Solo falta que nos digan que esto es responsabilidad de la ATU o de quien sea, menos del Ministerio del Interior. Yo pensaba que el Ministerio del Interior combatía el crimen, o por lo menos eso es lo que dice su ley orgánica, por lo menos. Mientras todo esto sucede, mientras estamos en una situación de tensión, mientras hay un paro anunciado para esta semana, el señor José Gerí se resbala. No metafóricamente, en la realidad. Sufre un pequeño resbalón por intentar subir a un escenario corriendo durante la inauguración de una academia deportiva del IPD en Trujillo. Muy gracioso, muy bonito. Pero ¿qué cosa creen que hace el señor Gerí? Esto lo pone en Twitter, en X. Este es su tweet. Y dice, por favor, si me ayudan con el tweet. Dice, un resbalón y a seguir. Prohibido rendirse. Un resbalón y a seguir. A ver, yo se lo puse ayer en X porque la verdad es que a uno se le acaba la paciencia. El Ejecutivo en este momento tiene facultades delegadas por el Congreso de la República
para legislar en materia de seguridad. El señor José Gerí no le da la gana de derogar las leyes pro crimen, no le da la gana de restituir el tipo penal crimen organizado, de restituir, como era, la colaboración eficaz, de restituir las actividades de inteligencia policial en la escucha de las coordinaciones de delincuentes por más de 2 meses o por más de 4. No le da la gana. Un resbalón y a seguir. Eso no es un resbalón. Eso es la confirmación de nuestros peores temores. El Congreso ha creado un marco jurídico favorable al crimen. Y el señor Gerí habla de un resbalón. La República informa que este es el enero más sangriento que tenemos probablemente en el registro de asesinatos que se tiene desde que se registran los asesinatos. 30 asesinatos y estamos 12 de enero. Menores de edad y básicamente transportistas son las principales víctimas. Pasan cosas, ¿no? Ayer uno que iba a extorsionar estaba poniendo una granada y le explotó a él. O sea, no es que el trabajo policial haya sido brillante, no. Es que el delincuente se equivocó. Pero si vamos a confiar en los errores de la delincuencia, el crimen no se va a combatir. 30 asesinatos. Vamos directo a 6 asesinatos diarios. Promedio. Cuando empezó el gobierno de Pedro Castillo teníamos 2 asesinatos por día. Con Dina Boluarte se dispararon, pero se dispararon. Cerró con 5.6, 5.5 promedio, pero vamos directo a 6 asesinatos diarios. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque el presidente de la República está entretenido en otras cosas. ¿En qué cosas? Ahí vamos en un instante. Pero antes, ¿quiénes van a parar? El paro de transportistas tiene a varios sectores de empresas comprometidos que han dicho antes de entrar a la reunión esta mañana que igual van a parar. Empresas de Transportes Unidos, Azotrami, Anitra, Conet. Los dirigentes más visibles en esta oportunidad son Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de Transportes, y Julio Raurrau, de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes. Ojalá que lleguen a alguna conclusión importante en esta reunión en la empresa Santa Catalina esta mañana, a donde han hecho ir al ministro, ir al presidente, ¿no? Que debe ir, pues. Total, si el señor tiene tiempo para irse a un chifa, el 26 de diciembre en la noche, tiene perfectamente tiempo de sentarse con los transportistas y ver qué pueden hacer. Urgente. ¿Cuántas bandas de extorsión de transporte público de pasajeros ha desmantelado la Policía Nacional? Yo quisiera saber, específicamente, porque a los transportistas los siguen matando todos los días. Este programa no se dedica a policiales, por eso yo no les cuento todos los días a quién mataron. Pero ustedes pueden prender cualquier noticiero de señal abierta. Básicamente, lo que tienen de contenido son noticias de asesinatos. Deberíamos estar discutiendo, por supuesto, elecciones. Pero es bien difícil discutir elecciones cuando tienes el ambiente de inseguridad en el que estamos viviendo en el Perú, generado por la delincuencia común, que se puede combatir, que por supuesto que se puede combatir. Razón por la cual el Congreso alega haber revocado a Dina Boluarte, ¿eh? Por no cumplir con sus deberes como presidenta, entre otros delitos que el mismo Congreso le archivó. Pero Gerí es cómodo, ¿no es cierto? Y dio una entrevista a nuestro colega Oppenheimer para CNN en español y bueno, trató de salir al paso de una pregunta sumamente complicada.
que es la conducta de los Estados Unidos en Venezuela. Admite que se rompe el derecho internacional, pero tenía que hacerse. Pero no es capaz de elaborar, hay que decirlo, un poquito más sobre esa idea, ¿no? Y luego Oppenheimer le pregunta sobre sus amuletos. Y el presidente de la República del Perú le cuenta que tiene una pulserita para la envidia y otra pulserita para las energías. Dios santo, pulseritas tiene. Un poquito de ciencia, ¿no? Claro, si está preocupado por las pulseritas para la buena vibra y la pulserita para la envidia, ¿quién se va a ocupar de gestionar el Estado peruano? La cabeza del señor Geni está en otras cosas, en sus redes sociales, ¿no? Y en sus trolls. Ah, porque tiene contratado, o habrá heredado de Dina Boluarte, no lo sé, pero estos son afiladitos, una legión de trolls en redes sociales que lo llaman mi presi. Tú lees mi presi y ya, troll de Palacio de Gobierno, 0 seguidores y se dedican a insultar periodistas. ¿Quién se va a ocupar en la vida real de defender a Geni, pues? Eso es contratado. Eso es contratado. Y para finalizar este bloque, contarles que hoy he tomado conocimiento de que el Poder Judicial finalmente ha sentenciado a prisión efectiva a un sujeto que se paraba en la puerta de mi casa con un grupo que se hace llamar La Resistencia y al que el periodista común y corriente en el Perú le llama La Pestilencia. 1 año y 8 meses de prisión efectiva por reincidir en la difamación contra IDL, a quien acusó de defender terroristas. IDL ha litigado sostenidamente contra este sujeto, ya ha logrado otra condena anterior, pero como reincide en la conducta, esta vez se ha ordenado su prisión efectiva. A ver si aprenden la lección. Hay que recordar que este señor Juan Muñico, alias Maelo, porque tiene alias, fue candidato en el año 2020 de Renovación Popular con Rafael López Aliaga. Y luego le ha prestado servicios que no va a poder prestar este verano, porque espero que sea capturado y que se cumpla efectivamente la sanción de prisión efectiva por reincidir en una conducta delictiva. Así lo ha dicho el Poder Judicial. Pausa y regresamos con todo lo que ha sucedido sobre elecciones. El mundo, ojo, el mundo ha estado muy movido este fin de semana. Irán, Dinamarca y Groenlandia, obviamente Estados Unidos, Venezuela, pero lo vamos a dejar para los días que vienen porque también está movido nuestro momento electoral. Pausa y regresamos con mucho más. Me recuerdan que no me olvide de los likes. Si no ha puesto like a este programa, es el momento de detenerse y poner like. Así mi productora es feliz y a mí no me vuelven loca durante todo el programa. Ayúdenme, por favor. Muy bien, noticias electorales de este fin de semana. Empezamos con Mario Vizcarra. Mario Vizcarra va a necesitar mucha más ayuda que la de su hermano participando en campaña con un avatar. ¿Ah? ¿Lo han visto? Inteligencia artificial, no se los pongo porque, en fin, ya mucha propaganda, ¿no? Pero entre todas las locuras que hemos visto este fin de semana, a Carlos Spa saliendo de un cajón vestido de Drácula, hemos visto a Poppy vestido de Inca,
hemos visto un señor que hace unos bailecitos sensuales de terror. Bueno, apareció Martín Vizcarra con inteligencia artificial en la presentación de sus candidatos. Y ahí nos enteramos que llevan a Chabelita, a Isabel Cortés, al Senado. ¿Qué parte de por estos no entendieron en Perú Primero? Y sobre todo una congresista cuyo aporte legislativo es cero porque no sabe legislar. Ese es el problema. Tenemos que escoger a gente al Senado que sepa legislar. ¿Usted sabe hacer una ley? Perfecto, pase. Usted no sabe hacer una ley, edúquese y después regresa. Porque lo que hace el Congreso es leyes. ¿Ok? Ayer escribí una larga columna sobre el tema. Que los congresistas que postulen al Congreso sean honestos, bueno, es el mínimo, ¿no? Ahora parece que es el máximo, ¿no? Ahora parece que es el máximo. Hay 237 postulantes con condenas penales, paso, que declaran sus condenas, ¿eh? Que ya cumplieron. Y pueden postular porque no son delitos contra la administración pública, aunque algunos sí, de locos. Bueno, a lo que ha pasado este fin de semana, ya lo vieron hace un instante, Mario Vizcarra quedó fuera de la carrera al Senado por la misma razón por la cual lo han sacado de carrera a la presidencia. ¿Cuál es la misma razón? Tener una condena por peculado que le explicó acá la semana pasada, en realidad una tontería, pero lo más probable es que el Jurado Nacional de Elecciones se aferre a su propia jurisprudencia, desconociendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, puede ser que Mario Vizcarra quede fuera tanto de la campaña presidencial como la del Senado, y quede fuera para siempre. Para siempre. Porque supuestamente esa ley es una mancha que nunca se borra. Complicado. Complicado. Muy bien, Avanza País sigue en carrera. El Jurado Electoral Especial rechazó la tacha impuesta contra Williams, contra el señor Williams, porque, bueno, la información que había puesto en su hoja de vida no era consistente. José Williams declaró recibir ingresos anuales de 188.000 soles, 187.000 soles, cuando es congresista y pensionista del ejército. Esa cifra es imposible porque sus colegas en la misma lista, parlamentarios, reportan ingresos superiores a los 400.000 soles anuales. La defensa de Williams alegó que era un error material, un problema de tipeo. Y así lo ha entendido el Jurado Electoral Especial. Muy bien, José Williams sigue en carrera. Nos hemos enterado además este fin de semana que Carlos Raffo es un publicista. De ahí estos spots bien militarizados, ¿no? Con una estética de campaña del desierto, aunque muchos recordaron la estética más bien de las fosas de la Cantuta. Pero en fin, Carlos Raffo, llevado de la mano por Fernán Altuve, ahora está haciendo la campaña publicitaria de Avanza País. ¿Quién lo diría? De Avanza País. Muy bien. ¿Qué más? López Aliaga, finalmente el que impugnó, logró pagar lo que tenía que pagar, ¿no es cierto? Y se admite la apelación y se eleva al Jurado Nacional de Elecciones la tacha famosa que podría dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga, que ayer en una encuesta de Datum, donde nada se ha movido mucho, y la noticia más importante es que nadie sabe por quién va a votar, ayer estaba en 12%. Pero todavía el Jurado Nacional de Elecciones tiene que pronunciarse sobre si se violó o no se violó los principios de democracia interna establecidos en el Estatuto de Renovación Popular. La impugnación alega que esa elección interna no solo tenía que ser un militante y un voto, que así lo hicieron cuando se dieron cuenta después que el Estatuto lo decía,
sino tenía que ser una primaria abierta. Abierta. Y eso no lo fue. Vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora Nación, López Chao enredado en su pasado. A ver, ¿qué pasa? El señor López Chao, ahora se sabe, en el año 1970, cuando tenía 20 años y era un joven universitario, probablemente revoltoso y contestatario, fue detenido durante la dictadura militar y mandado al Lurigancho. Unos días, y después lo soltaron. La historia la contó Edgar Villanueva, ex congresista de la República y ex socio político de López Chao, que le debe guardar un gran resentimiento porque quería, finalmente, que la noticia se convirtiera en una tacha. Pero la verdad es que López Chao no purgó ninguna condena. Nunca fue procesado, nunca fue condenado, no hay antecedentes, no hay expediente, no hay nada. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? Bueno, jóvenes peruanos, era una dictadura militar. Ustedes tienen la suerte de no haberla vivido. Yo que nací en 1963, sí la recuerdo vivamente, porque toda mi infancia y mi adolescencia fue una dictadura militar. Y en una dictadura militar no hay expediente, no hay mandato escrito y motivado por el juez, no hay habeas corpus, no hay amparo. Ni siquiera existía el amparo en esa época. El amparo recién se introdujo en el Perú en la Constitución del 79. O sea, te agarraban y te llevaban. El problema es que López Chao ha comenzado a recordar detalles que van más allá del luchador político juvenil, ¿no? Lo que él recuerda es que estaba tomando unos tragos con unos amigos en el Callao y se los llevaron porque los confundieron con unos ladrones, pero que al identificarlos, porque eso sí, los militares sistema de inteligencia sí tenían, al identificarlos y se dieron cuenta que eran líderes universitarios, los metieron para adentro. ¿Eso pasaba en la dictadura militar? ¡Oh! Cualquier cantidad de veces. Miren, si eso es de mérito, tendríamos que criticar a todos los miraflorinos que en 1974 fueron detenidos por Velasco, por la dictadura militar, por protestar contra la estatización de los periódicos. Famosísimo evento, que yo recuerdo vivamente, porque tenía 11 años, donde la policía se llevó a todo el que protestaba en el óvalo del Arco con Diagonal. Esa gente no tiene derecho a postular, pero por supuesto que sí, protestaba contra una dictadura militar, pues. Es una dictadura militar, no puedes criticar a nadie por ser detenido sin flagrancia, sin mandamiento escrito y motivado por el juez en una dictadura militar. Ustedes tienen la suerte de no haberla vivido, repito, pero los más viejitos sí sabemos cómo es. No hay expediente, pues. Normalmente tu familia te tiene que buscar, porque no hay nada. ¿Quieren ver lo que es eso? Miren Venezuela en estos días. Miren a las familias yendo de cárcel en cárcel porque ni siquiera saben dónde estás. Y si tienes la suerte de que alguien avise, ¿no es cierto?, algún abogado, amigo, irá a tratar de rescatarte. Eso era Perú 1970. Esas son las dictaduras militares, por si acaso, si no estaban advertidos. Ellos no armen pues un muñeco donde no hay, ¿no? No, estaba preso. Es una dictadura militar, pues. Ay, Dios mío. Bueno, ayer un reportaje muy interesante de La República sobre los ingresos de los candidatos presidenciales. Como ustedes saben, por obligación legal, los candidatos tienen que presentar sus bienes, todo su patrimonio y también sus rentas. Es una declaración patrimonial donde yo declaro qué es lo que tengo, básicamente propiedad inmobiliaria, puede ser propiedad mobiliaria, o sea, acciones, vehículos, joyas, lo que yo quiera declarar, y rentas. ¿Cuánto rentan al año mis bienes o mi trabajo? ¿No? Esa declaración le da al elector una idea de la situación patrimonial del candidato. Y acá pasan cosas rarísimas, ¿no?
gente que vive del aire, que no gana nada, todo vivirá de la caridad pública, sus parientes le darán de comer, le prestarán el baño en la casa de alguien, no sé, pero no tiene nada y eso es sospechoso. Gente que tiene un patrimonio bien pequeño para el estilo de vida que tiene, ¿eh? O sea, francamente, yo pensaba que el señor Acuña y el señor Luna eran muchísimo más ricos. Y el señor López Aliaga, yo pensé que era riquísimo. En la campaña pasada, el 2021, él decía que era más rico que Acuña. Pues algo pasó. ¿Qué es lo que suele pasar? Las familias de los candidatos le dicen a los candidatos, bueno, qué linda tu aventura política, pero todos nuestros bienes, sobre todo si son gananciales, pasan a mí, al cónyuge. O lo pones a nombre de nuestros hijos, pero tu aventura no nos va a costar lo que hemos construido a lo largo de una vida. Y parte de eso, por supuesto, pasa con todos los candidatos. Pero hay que fijarse bien. Un hombre adulto, no sé, de 60, 70 años, que no tenga un bien, algo pasó, ¿no? Que no tenga una renta, algo raro pasó. ¿Y así quiere ser presidente de la República? En fin, les recomiendo mucho que revisen el informe. Hay un error, obviamente, en la declaración jurada del señor Grosso, que esperamos corrija, porque su patrimonio creo que es algo así como 270 millones de soles, ¿no? Hay un problema ahí, pero en los demás parece ser lo que han declarado. Muy bien, mientras todo esto sucede, no olviden algo que es bien importante. Este año hay elecciones regionales y municipales. Ya fueron convocadas y tienen un cronograma electoral. El cronograma ya empezó a correr. La fecha más importante a junio es la fecha de inscripción de candidaturas. Pero quiero recordarles que este 17 de enero vence el plazo para la inscripción de alianzas. Parece que nadie va a ir en alianza a las elecciones regionales y municipales, donde los movimientos regionales que participan, obviamente, atomizan también el voto. Pero que no se diga que no se advirtió. El 17 de enero se inscriben las alianzas. Después ya no hay inscripción de alianzas. Y para junio, todos los candidatos tienen que estar inscritos. Ese es el calendario electoral. Muy bien, y antes de irnos a la entrevista con Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, no podemos dejar de mencionar que ya aparecieron las imágenes de la congresista Kira Alcaraz. Como comentábamos la semana pasada, la congresista Kira Alcaraz fue protagonista de un incidente horroroso donde abofeteó 3 veces a un fiscalizador, que lo único que estaba haciendo el muchacho era cumplir su trabajo. Estaban buscando vehículos que tuvieran órdenes de captura por papeleta sin paga, que era el caso del vehículo en el que se transportaba Kira Alcaraz. Cuarto Poder y Punto Final han tenido acceso a al video. Nosotros no, porque obviamente esos videos tienen derechos, han sido pagados esos derechos, nosotros no. Pero creo que tenemos una fotografía donde se prueba plenamente, por favor, si me ayudan, o el audio. ¿El audio? Vamos. Deja de estar hablando tonterías. ¿Cuál abuso de poder? ¿Cuál abuso de poder? ¿Cuál abuso de poder? Ya, ¿qué me estás hablando tú? ¿Por qué las opciones que no son? Ya, deja de estar hablando tonterías. Deja de estar hablando tonterías. Señora, se me está grabando. Ya, deja de estar hablando tonterías. Señora, Deja de estar hablando tonterías. se me está grabando igual, pero no haga eso. Ya, entonces no, entonces tampoco mira lo que estás haciendo. Usted se está comportando mal. Ya, tampoco me puede grabar. Tampoco me puede grabar. Ya, tampoco me puede grabar. Tampoco me puede grabar. Tiene que dejar de grabar. Mira, deja que deje de grabar. Ponle cholo rápido. Bueno, vemos a la congresista Kira Alcaraz esta semana. Su vehículo fue intervenido. Que ha transmitido Punto Final ayer. Y ustedes lo ven claramente, ¿no? No hay más que explicar.
Miren, de la congresista Kira Alcaraz se tiene que encargar el Congreso. ¿Se va a encargar el Congreso? Lo dudo. Pero para todos nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Porque estas cosas podemos aprender. Educación cívica, ¿no? Como es que la congresista Kira Alcaraz es congresista. Postuló por Somos Perú, el partido del actual presidente de la República. Y se benefició del arrastre del voto de Martín Vizcarra, igual que Gerí, que es el accesitario de Vizcarra. Pero la señora Kira Alcaraz ¿sabía legislar? No, no sabía legislar. La señora Kira Alcaraz tiene con la justa secundaria. Es mototaxista, con todo cariño y respeto por todos los mototaxistas del Perú, mototaxis en las que me he subido algunas veces, con grave riesgo en mi vida, pero feliz de usarlas. Con todo cariño para ellos, no basta ser un buen mototaxista para ser un buen legislador. No basta con ser una buena persona, que en este caso la señora Kira Alcaraz tampoco califica por ese camino. A la hora de votar, tienen que fijarse. Esta señora, si se reeligiera, postularía al Senado, ¿no? Ha estado en Podemos también, por si acaso. Ahí aterrizó y ahora es no agrupada. Miren, tenemos que votar por gente que tenga una sola capacidad: legislar. Ustedes dirán, sí, pero la función del congresista es representar. Sí, pero es una función voluntaria. ¿A quién representa la señora cuando agarra cachetadas a un muchacho fiscalizador? A nadie, pues. Yo espero que a nadie, ¿no? Fiscalizar. Pero yo fiscalizo lo que quiero, cuando soy congresista. Y normalmente fiscalizo a mis enemigos políticos, porque utilizo la facultad de fiscalización como una chaveta para sacar a mis enemigos políticos del camino, porque para eso sirve. Pero lo único en que soy insustituible es en legislar. Hay un botoncito amarillo, uno rojo, uno verde. El dedito, solo el congresista puede machucar. Puede votar sí, no, me abstengo. 3 posibilidades. Para poder hacer eso, que mecánicamente parece tan sencillo, tienen que poner en el Congreso gente que sepa legislar. Ah, no, pues que para eso están los asesores, ya. Yo ayer decía en mi columna, usted se dejaría operar por un médico que no es médico, pero que al lado está su asesor. Y que su asesor le va a decir cómo operar. Yo no me dejaría, ¿no? Bueno, igual pasa con la tarea legislativa. Es una tarea especializada. Yo no digo que todos tengan que ser abogados. No he dicho eso. Pero ayuda. Ayuda haber llevado unos cursitos últimamente de Derecho Internacional o de Derecho Constitucional para empezar. Para empezar. Ayuda haber tenido una experiencia mínima en el sector público, porque si no estás perdido. Si tienes experiencia en resolución de conflictos, en negociación, ayuda. Para legislar muchísimo. Pero si estamos hablando de una persona que no puede redactar la regla de convivencia de su edificio, que no puede hacer el reglamento del campeonato de fulbito de la empresa, entonces no puede legislar, pues. No voten por gente que no puede legislar. Ese tiene que ser el tamiz. ¿Para qué? Para que tengamos en el Congreso y sobre todo en el Senado legisladores, gente que sea capaz de legislar. Cuando tú tienes gente que no es capaz de legislar, ¿qué tienes? Leyes pro crimen. Porque hay 3 o 4 sapos que trafican influencias y convencen a todos los demás que esto nos conviene a todos. Los que estamos aquí, ¿no? No le conviene al resto del Perú.
Si el congresista no sabe legislar, a lo que se va a dedicar es a saltar de bancada en bancada y a traficar influencias en grupos de interés, alegando representación. ¿Ustedes quieren eso para el país? Kira Alcaraz es un caso emblemático de eso. Emblemático. No basta con tener educación universitaria tampoco, ¿eh? Sobre todo hay que ser decente. Pero para ser legislador hay que saber legislar. Es tan especializado como ser juez. Para ser juez tienes que saber derecho, administrar justicia. Si no eres abogado no puedes ser juez. Tienes que haber estudiado derecho, pero aún estudiando derecho, para ser juez se requiere un mayor nivel de especialización. Y dependiendo de la materia que juzgues, un mayor nivel de especialización en esa materia. ¿Por qué elegimos a gente incompetente para el Congreso? No sé. Porque alguien les ha dicho, no, es político. ¿Político es violar el Estado de Derecho? ¿En serio? Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con Rafael Belaúnde y luego candidatos tres, va a estar con nosotros Duberlí Rodríguez, Carlota Pereira y Fernando Chaparro. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos con el candidato presidencial Rafael Belaúnde de Libertad Popular. No se olviden de darme su like, antes de que empiece la entrevista, por supuesto. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Quería empezar por un tuit que puso anoche sobre el incidente en el que se intentó asesinarlo. Eso es claramente lo que dice el parte policial. Pero lo que dice su comentario es que desde el 2 de diciembre hasta hoy, ha pasado más de un mes, ha sido objeto de una serie de ataques donde han minimizado el incidente, donde han dicho que es un Armani. Eso fue los primeros minutos. Armani, que usted se mandó disparar o mandó gente para que le disparen, para aparecer como héroe y hacerse conocido. Hace referencia además a un gigoló ibérico que no vamos a mencionar. Pero lo cierto es que el incidente pudo haberle dado una mayor notoriedad. No deseada, pero... Y sin embargo no ha sido así. ¿Ha tenido usted un manejo muy discreto del asunto? Yo siempre declaré, ni bien ocurrió el hecho, que esto no tenía nada que ver con la política. No quise darle ningún cariz sin embargo, la policía sí político. Dije que podría ser político. Bueno, hay una especulación. Sí, porque me preguntaron sobre mis declaraciones y actividades contra la minería ilegal, y el Reinfo, en fin. No es una hipótesis que yo vea verosímil, ¿no? Yo creo es una zona violenta, ¿no? El tema es que el Perú vive momentos violentos producto de la inseguridad ciudadana, donde hay construcción, hay violencia, hay enfrentamientos entre sindicatos, hay intentos de extorsión, es decir, es una realidad con la que convive la gran mayoría de los emprendedores. Pero lo raro de este incidente, ¿no? Es que no le habían pedido nada antes. Bueno, lo que ocurre es que en otros proyectos sí hemos tenido problemas, ¿no? Pero no en esa misma zona.
En Cañete. En Cañete, en la misma zona, digamos. En Almenares, ¿no? Ya. En Nuevo Imperial, por ahí. Exacto. Ahí sí tuvimos primero una invasión Ya. de varias hectáreas que nosotros repelimos también con armas de fuego. Al final se ha quedado en litigio, pero ya hemos ganado un área menor de 1,5 hectáreas, me parece. Pero también en una disputa entre sindicatos asesinaron a uno de los maestros de obra, por ejemplo. Ah, ok. Entonces sí, sí hemos tenido a las administradoras, a las vendedoras, las extorsionan. Pero Ahora, Cañete no es es que una las zona- extorsionan, porque nosotros no pagamos ninguna Claro. extorsión, pero mandan pues fotos de una bala, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, al final es una situación que se ha ido normalizando y con la que tiene que convivir un montón de gente. ¿Esa es la razón por la que anda armado? Bueno, yo ando armado, yo trabajo mucho viajando por el Perú, viajando de noche, y desde el año 2000, bueno, tengo mi licencia para portar armas. Pero es la primera vez que la usa para repelir un ataque. Una vez de madrugada en Matucana tuve también un intento de asalto y tenía un revólver en esa época y también... ¿Y tiene experiencia en...? Sí, y Bueno, bueno, el evidente- tema es que hay cosas pues que uno no puede hacer, no puede ir todos los días al mismo, ir Por la misma todos ruta. los días a hacer las inspecciones a la misma hora, hay que, en fin, tomar algunas precauciones, ¿no? Pero, En fin, es un incidente, aparte cuando ocurre, uno está en una especie de nebulosa, porque es raro de creer que ha ocurrido y que te ha ocurrido a ti, ¿no? Entonces, claro, eso es verdad. yo traté, por eso, de no dar declaraciones, de que que la policía haga su trabajo, que me parece que lo han hecho bien, han llevado, llegó criminalística, han hecho todas las Claro, pero es pruebas. imposible identificar a los asesinos. Es imposible, la semana anterior hubo en esa Ahora, misma zona un incidente. hay las balas. Hay, eso sí. hay los casquillos, Los casquillos, y una las bala balas. que encontraron en mi capó. Claro. A mí me han hecho la prueba de absorción atómica, incluso pueden determinar si la pólvora es la misma, coincide. Entonces, toda esa parte técnica Está. está todo corroborado. Tendrías que ubicar el arma que han usado los delincuentes Sí. en otro En incidente. el IBIS, que es el programa que tiene la policía, no está. No está ubicado en ningún otro delito. Hay mucho pues tráfico de armamento, como hay mucho tráfico de explosivos, y eso sí viene directamente vinculado a la minería ilegal, a la minería criminal, ¿no? Hay todo un tráfico, un contrabando de armamento y de explosivos, ¿no? Muy bien, ¿por qué su candidatura no tiene visibilidad? Ayer salió la encuesta de Datum, Sí, es la... nada, no está en nada. Sin embargo, hay algo interesante, es decir, su candidatura es una candidatura de derecha. Y los dos candidatos punteros son dos candidatos de derecha. Son Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Ambos sumados tienen 20% de la intención de voto. ¿Por qué para el votante de derecha ellos son una mejor opción y qué los distingue a usted de ellos dos? Bueno, en las mediciones de Datum nos suele ir menos auspiciosamente que en las de Ipsos, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí digamos encuestas para todos los gustos o para todos los disgustos, ¿no? Claro. Yo me siento muy alejado de la posición de López Aliaga y de Keiko Fujimori. Yo creo que tenemos nosotros un predicamento y una posición más liberal, una derecha más liberal, más promercado, más competencia. Ayer le Entonces, pregunté, hice el ejercicio de preguntarle a ChatGPT que me hiciera un comparativo de los planes de gobierno de Bien. Keiko Fujimori, López Aliaga y Rafael Belaúnde. Ha sido bien interesante leerlo, pero entre otras cosas, lo que señala ChatGPT, puedo estar equivocado, por supuesto, pero esto es en base a discursos, programas, entrevistas, es que ustedes en economía, si bien son liberales, y así lo declaran, sí creen en una mayor presencia del Estado en determinados servicios públicos. Mientras que López Aliaga no quiere al Estado, punto, y Keiko Fujimori solo habla de economía social de mercado sin saber muy bien qué es eso. ¿Cómo se distinguirían ustedes? A ver si le damos la razón a ChatGPT. Bueno, López Aliaga quiere menos Estado, pero sus negocios son todos a partir del Estado. O sea, que Eso sí le va bien. Hay una contradicción, ¿no? Yo creo que para que la economía de mercado pueda funcionar,
tiene que primero haber una base institucional, tiene que haber garantía y acceso a la justicia, tiene que haber garantía y acceso a la salud básica elemental, a la educación, a la infraestructura que permita que los comerciantes puedan participar del mercado. ¿Cómo puedes hablar de economía de mercado si no puedes llegar al mercado o el mercado no puede llegar a ti? Entonces, para que exista el capitalismo popular y la economía de mercado, hay una tarea previa que es tener un Estado presente, institucionalmente presente, ¿no? Y la verdad de las cosas, basta ver el titular de hoy en la República. 78.000 colegios sin agua potable. Y 41.000 sin desagüe. Entonces, y tú ves cerca de la mitad de los niños de menos de 36 meses con anemia, y la mitad de los niños de menos de 10 años viven con desnutrición crónica. ¿Cómo puedes aspirar a ser un país inserto en el mundo globalizado, competitivo, si los peruanos van a tener una productividad tan baja? Entonces, para poder justamente fomentar el mercado y hacer que la economía de mercado, porque eso de social de mercado es casi una tautología, ¿no? Toda la economía es ya social. Para que la economía de mercado funcione en todo el Perú, tiene que haber una base institucional y el Estado tiene que encargarse de que el piso sea lo más parejo posible para todos. ¿Qué le dice a los que dicen, usted apoyó a Keiko Fujimori en el 2021, públicamente, Sí. no solamente privadamente, sino públicamente? Entonces, podría estar siendo más bien un topo del fujimorismo, ¿no? Sí. Bueno, yo nunca voté por ningún Fujimori, ¿no? Ni el padre ni la hija. Las segundas vueltas pues son crueles y son particularmente crueles en el Perú. Hubo que elegir entre Pedro Castillo y la señora Fujimori. Si le dan a elegir entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Pucha, sería muy, muy difícil, pero digamos, por López Aliaga no votaría. Antes viciaría mi voto. Lo ha insultado particularmente, ¿no? López López Aliaga a usted. Bueno, o a él, Pedro Cateriano. en actividades públicas de la municipalidad se ha referido a mí, se ha referido a Pedro Cateriano. Lo que pasa es que él ha estado acostumbrado a hablar y a insultar impunemente sin que nadie lo cuestione, porque hay gente pues, que le tiene miedo, que se chupa, que no quiere que le lancen el ejército de porquitrolls. Yo tengo la costumbre, a veces en exceso, de tener el dedo ágil en el X. Y contestar. Y en las declaraciones también, entonces yo no me chupo. Eso es. Eso es. Eso es. En minería, usted ha trabajado, no necesariamente en minería, pero muy cerca de las poblaciones afectadas por minería. ¿Sigue pensando que el capitalismo popular se puede lograr a través de transferencias directas a las familias más afectadas por la minería? Sí, yo creo que digamos, la premisa fundamental es que parte de la renta minera se tiene que individualizar. Ahora, hay muchas maneras, no solamente porque individualizar los costos es mucho más fácil, sobre todo si hay una izquierda, aparte una izquierda muy militante, ya sea con asidero o no, como el caso de Conga, por ejemplo, que es a través de crear un mito. Pero así como es fácil identificar los costos, individualizar los costos, se tienen que poder individualizar los beneficios. Y eso, lamentablemente, la ley de Canon lo hace muy difícil, porque la plata va a la política, no va a la población. Entonces, si una gran mina entra en operación, la renta se la divide el Estado y la empresa. Y el poblador mira. Entonces yo creo que esa ecuación Pero se supone que el Estado pues redistribuye para el poblador. El Estado tiene que entregar a la región el 15% obras sobrevaloradas, en obras mal focalizadas, en gasto corriente de la municipalidad también. ¿Usted prefiere entonces que esa utilidad que se lleva el Estado se asigne a las poblaciones? No en su totalidad. ¿No? Yo creo que una parte, porque el canon sistemáticamente se deja ejecutar la mitad y va a ser cada vez más difícil que se ejecute mejor por la cantidad de ingresos que vienen por canon. Entonces, lo ideal hubiese sido hace 20 años hacer un fondo soberano y la rentabilidad de ese fondo podría generar recursos para atender muchas cosas. Pero yo creo que en las zonas de influencia minera, por ejemplo, el programa Juntos tendría que estar repotenciado, el programa de Beca 18, y yo sí creo que se podría empadronar a la gente más pobre y hacer una transferencia directa
de un porcentaje del canon que no se ejecuta. Otra de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, yo he estado en Espinar hace poco visitando Antapacay y las operaciones mineras, y ahí queda Canamarca, que es un sitio arqueológico lindo, pero está en más absoluto abandono. Entonces, es como de sentido común, usemos la renta minera para poner en valor este sitio arqueológico que va a sobrevivir a la mina. Ah, sí, mucho más. Entonces hay mucha lógica porque muchas operaciones mineras confluyen en las mismas zonas de los restos arqueológicos. Entonces hay como una simbiosis que se debería de aprovechar ahí. Preguntas ¿no? del público. Adelante, por favor. ¿Cómo piensa afrontar el problema eterno de la economía informal? Bueno, la informalidad es una consecuencia de los sobrecostos de la formalidad. Gracias. Entonces, y esos sobrecostos están vinculados, una parte tiene que ver con la maraña normativa y burocrática que resulta infranqueable. Pues hay que tener una simplificación. Esto afecta sobre todo a las microempresas y a las pequeñas empresas que son los grandes empleadores del Perú, irónicamente, ¿no? Entonces, cada vez que el Congreso da un feriado nuevo, por ejemplo, ese sobrecosto liquida a la microempresa. No, cada vez que se da un nuevo derecho, entre comillas, laboral, estás mandando la informalidad a millones de peruanos. Entonces, lo que hay que hacer es legislar en favor de la realidad, porque en la política hay esta distorsión de creer que las leyes crean la realidad y por lo general es al revés. Y de hecho, pero los legisladores es que son aspiracionales, ¿no? Es lo que queremos que pase. Y por lo general, en la política, las leyes terminan teniendo el efecto inverso al deseado, ¿no? Entonces, por querer tener un esquema ultra proteccionista al trabajador, tenemos una economía que es 80% informal, donde el grueso de los trabajadores viven en el más absoluto desamparo. Entonces, hay un tema normativo, legislativo. Después hay temas, hay que fortalecer patrimonialmente las micro y pequeñas empresas. Y yo creo que ahí, así como en el 90 se dieron leyes para favorecer la inversión de la gran empresa, que era una necesidad tras encontrarse el país quebrado, yo creo que esquemas de depreciación acelerada de activos, premio a la reinversión, yo creo que esas figuras son factibles. Y de hecho se han hecho en el Perú, pero nunca para el pequeño y para el micro. Ahora está la exoneración tributaria a los fondos agroexportadores, que me parece que no tienen una lógica, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo por fomentar la formalización y el fortalecimiento patrimonial de las empresas más pequeñas, ¿no? El otro tema central hoy en la campaña es la seguridad. Y usted ha sido una víctima de la inseguridad. Así que en medio del incidente debe haber tenido tiempo para pensar cómo manejamos esta situación. Sí. O sea, no siempre ha habido este nivel de violencia en el Perú. Salvo con el terrorismo, ¿no? Claro. Digamos, es lo más parecido a los años más... Pero no es terrorismo, es lo que hay que entender, No, porque si no entiendes no es. qué cosa es, bien difícil combatirlo. Sí, no es delincuencia. Es delincuencia. ¿Cómo se combate la delincuencia? Yo creo, pero sí hay experiencias análogas, por ejemplo, en lo que fue el Grupo Especial de Inteligencia. Exacto. Porque la extorsión implica ¿qué? Un contacto extorsivo, una llamada. Implica un intercambio comercial, hay un pago. Claro. Y esto se da en un ámbito urbano. Esos tres elementos hacen que sea absolutamente factible desarrollar inteligencia operativa de campo. Pero para eso hay que tener el programa Constelación y Pisco al día, con las licencias al día, el software actualizado. Eso no. Después hay que tener plata para agentes encubiertos, para manejo de informantes. Entonces, todo eso está desbaratado. Si, por ejemplo, a la orquesta que extorsionaban y lamentablemente asesinaron a un miembro, la policía infiltraba dentro de los músicos un agente, ese agente hubiese podido encargarse de la negociación con los extorsionadores, claro, con la línea pinchada, ¿no? Y ahora, tiene que haber un espacio físico en común. Yo creo que en la base aérea de Las Palmas, ahí deberían estar policías altamente calificados que hay. Olvidemos, no todos los ha pasado el retiro Dina Boluarte. Espero que no. Pero hay policías calificados. Tienen que estar ahí también jueces y fiscales ad hoc, trabajando en un espacio en común, porque los plazos importan. No te puedes demorar 6 meses en que te den el permiso para intervenir una línea, ¿no? Y después tienes que sentar a las empresas bancarias y a las empresas de comunicaciones. Esto solo se puede hacer bajo el liderazgo del presidente de la República. Claro. Por eso que hoy por hoy ese mandato constitucional, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, es hoy fundamental que se ejerza y se entienda a cabalidad. Otra pregunta del público, por favor.
Señor Belaúnde, ¿por qué tendríamos que votar por una persona que terruquea abiertamente como usted? Bueno, yo creo que no es, digamos, por lo general no siento que haya terruqueado abiertamente. Yo sí puse unos tweets, por ejemplo, cuando hubo el golpe de Pedro Castillo y se produjo esa enorme culebra de camionetas que saliendo de Arequipa incendiaron la fábrica de Leche Gloria, la Fiscalía de la Nación, dinamitaron la carretera que iba de Ocoña a Arequipa, y a eso lo llamé un acto terrorista, que en estricto no es. No lo es. No, pero yo me he pronunciado y he escrito sobre eso. Después han querido usar esos tweets como si yo me estuviese refiriendo a las protestas, ¿no? Yo nunca he descalificado el derecho a la protesta de la gente. Me parece que es inaceptable que alguien se muera por protestar en el Perú. Yo lo que he sostenido es lo contrario. Yo creo que se ha debido crear una comisión, como fue la comisión de Uchurajay, con gente independiente y gente proba para que den una explicación de lo que ha ocurrido. No, la explicación está en el Poder Judicial. Pero ¿no? a una velocidad, pues, No, hay ningún claro, pero a propósito. No hay ningún... ¿Cuál es el peligro acá? Que al soldado raso, no al conscripto, a él le van a hacer pagar el pato, ¿no? Entonces, tiene que haber, porque no es normal que... hay videos, o sea, donde se ve el soldado que le está disparando a una persona que se está yendo. A 80 metros. Yo no he justificado ni podría justificar eso jamás. Sí he sido severo, me parece bueno que si uno le lanza una bomba molotov a una comisaría, a un cóctel molotov... No, hay que detenerlo, procesarlo y condenarlo. Digamos, en un acto de esa violencia, sí me parece lógico que la policía lo repela. Pero no me parece que es un caso equivalente con estar protestando en una calle y que te metan un balazo con un fusil. Ahora, acá también la responsabilidad está por qué mandan a las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas no están equipadas ni entrenadas para contener desbordes populares. Solo salieron en Huamanga, causaron 10 bajas, ahí las retiran, pero luego va la Policía Nacional en el mismo espíritu, ¿eh? Si solamente van con un arma de fuego... Son 50 muertos civiles. No tiene ninguna justificación. Asesinados en diciembre, enero y febrero. Ninguna eso me parece que es injustificable. Y yo creo que por eso y todavía es posible hacerlo, una comisión, porque hay que investigar acá hay una línea de mando. Esto no es que ocurra espontáneamente, ¿no? Ahora, la Fiscalía tiene ya muy avanzado todo. 5 años van a dar. Claro, 3, pero tiene que acusar. 3 se han cumplido, no son 5, son 3. Tiene que acusar. El problema es que los fiscales que iban a acusar acaban de chocolatearlos a todos, entonces no sabemos qué va a pasar con las acusaciones. Yo creo que una comisión sería muy importante que dé un informe, porque eso generaría primero mucha presión y daría luz a la cadena de mando. Claro, pero el tema central, al margen de la comisión que debió haberse hecho hace 3 años, es que la Fiscalía tiene que sancionar a los culpables. Y este Congreso ha exonerado de toda responsabilidad a Dina Boluarte. Sí. Y a sus ministros. Y después están estas leyes que buscan amnistía, y es un escenario muy grave. Por eso la comisión yo creo que es fundamental, y habrá que esperar a tener un Congreso constituido pues con gente de otro perfil, con gente de otra catadura moral y con otras convicciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos más candidatos el día de hoy. Ha sido el candidato presidencial Rafael Belaúnde. Pausa y volvemos.
bien, y empieza ahora Sin Guión Electoral. Tenemos 3 candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Manden sus likes, por favor, porque si no mi productora me persigue durante todo el programa. Y es el turno de Duberly Rodríguez, candidato a Senado por Venceremos. Como ustedes saben, el señor Duberly Rodríguez era el presidente de un partido, estuvo acá. Discutimos, ¿no es cierto?, las impugnaciones que él había realizado y finalmente su partido no se pudo inscribir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, también. ganó en el Poder Judicial. Algunos dirán que es fácil para Duberly Rodríguez ganar en el Poder Judicial, pues si está ahí en casa, todos lo conocen, son sus amigos. Pero el asunto es que ganó en el Poder Judicial, fue con su sentencia al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, ah, sí, no, gracias, pase nomás. Ya se venció el plazo. Sí, bueno, el plazo era el 12 de abril, pero nosotros habíamos pedido la inscripción provisional que está en la ley. De tal manera que era absolutamente fácil. Lo que pasa es que hay una decisión política parcializada del jurado para dejarnos fuera de carrera, porque imagínense que el propio jurado, cuando había una apelación pendiente de este señor Barrantes de Avanza País, que es el que tachó, el jurado dijo que su apelación era nula. Y esa nulidad era el del 10 de abril. Y si estábamos a 2 días del 12 de abril, ¿por qué sencillamente dijo que la inscripción era válida? Pero no ha querido por una cuestión ya puramente, digamos, de... ¿Y en qué estado está su partido? Bueno, el partido ya está inscrito definitivamente. Ya está inscrito, sí, puede participar en las regionales y municipales. Sí. Y justamente como noticia, ya para las elecciones regionales, ya la Alianza Venceremos, que es la que nosotros suscribimos inicialmente, que ahora solamente son 2, Nuevo Perú y Voces del Pueblo, ahora se hace extensivo a 5 partidos, o sea, los 2, o sea, Voces del Pueblo, Nuevo Perú, Unidad Popular, que ya estamos habilitados, el APU, RUNA, y también el partido... Tienen que inscribirla antes del 17, Le aviso, mejor vaya hoy día, ¿ya? Porque para que no tenga problemas con los plazos. En esos trámites estamos. Muy bien, entonces ya tienen una alianza para las elecciones municipales y regionales. Entonces, usted crea este partido y ya tenía en su visión una alianza con Venceremos. Usted iba a ir con Venceremos de todas maneras. Entonces, lo que ha hecho Venceremos es invitarlo. A usted y a otros de sus partidarios. Ok, entonces usted está integrando la lista como invitado. Pero originalmente iba a estar ahí. Bueno, entonces usted no iba a ser el candidato presidencial. Si hubiéramos estado en la alianza electoral, obviamente podrían haber habido 3 precandidatos. Aparte de la NOCA, aparte de Atencio, probablemente podría haber sido, probablemente. Pero eso ya se cerró. Entonces ahora estamos solamente como invitados y ellos han tenido la generosidad de darme el número 1 en la lista del Senado Nacional. Es un puesto muy importante, muy expectante, digamos. Pero la lista yo creo que tiene problemas, ¿verdad? No, ninguno. Ya la fórmula presidencial ya fue admitida. Y en el tema de los parlamentarios, de diputados, senadores, ya se están aprobando. Lo que pasa es que van aprobando uno por uno. Y en la lista del Senado Nacional, que son pues 30, del Nacional 30, porque de las regiones ya parece que están aprobadas todas, ahí porque había un error de fechas. El señor Aranoca, a último momento, no quiso postular por uno. Renunció a su candidatura. Y lo deja sin candidato Así en es. Sí, ese es un vacío que de verdad... tiene un problema bien grave, porque ahí ese bolsón de votos no tienes cómo atenderlo. No, pero sí hay candidatos a congresistas, pues, y más la fórmula presidencial, yo creo que, en la cual está el propio Quintanilla, que es puneño, yo creo que eso se va a resolver así. El señor Atencio, este fin de semana, le han sacado una nota en Panamericana, en Panorama, diciendo que se dedica a la venta de tesis. Bueno, ¿Usted también cree que eso es parte de la guerra sucia? Mire, qué casualidad también que hay un giro en la orientación, digamos, de ese canal de televisión, que ya sabemos que se ha declarado de ultraderecha. Entonces, obviamente, lo que van a hacer es petardear a las organizaciones de izquierda. Ya lo petardearon a Voces del Pueblo, dejándolo fuera de carrera a Guillermo Bermejo, que usted sabe que tenía el 7% de intención de voto en el sur, que es bastante. Ahora tenemos que empezar de cero, pero en la noticia que he visto del Comercio de ayer, ya Atencio aparece con el 6% de las personas conocidas y de sobre opinión favorable tiene el 22%. Ya apareció Atencio en la encuesta. Ahora, pero así se empieza, pues, de abajo para arriba. Ahora, por otro lado, sobre lo que le atribuyen a él,
que haberse dedicado, digamos, a asesorar o dar indicaciones para elaborar tesis es un tema, digamos, académico. Además, él ha señalado que hace 4 años eso ya no hace, y ahora se dedica exclusivamente a su labor de abogado. En todo caso, hacer un trabajo de tesis lo hacen varias personas. Yo creo que eso no constituye... Es que nadie ahora, lo ha acusado tesis, de asesorar tesis, sino de vender tesis. Bueno, eso habría que probarlo. Yo dudo de que eso pueda ocurrir. Creo que es simplemente una campaña por, digamos, desacreditar al candidato de la izquierda más firme, más consecuente, que ya está en camino. Claro. Verónica Mendoza está señalando que va a aspirar a la gobernación del Cusco, Sí. pero es parte, ¿no es También cierto?, de la alianza, sí. y de una persona que era mucho más conocida Sí. que Atencio, ¿verdad? Sí. No quiso ser candidata Sí, a presidente. se le propuso, pero Sí. ella, por razones que tendrá, entre otras, me imagino que prefiere la región, es que... Y no quiso. Bermejo está preso. Está preso, sí. Injustamente. Mire, Rosa María, usted es abogada. Sí, usted es juez. Ya, miren, 6 jueces, 2 tribunales dijeron que era inocente por unanimidad. Lamentablemente, el recurso de nulidad, la Corte Suprema dice no se ha valorado adecuadamente una prueba. Regrese. ¿Y cuál era la prueba? Un colaborador eficaz. Mire, usted que tiene, digamos, trayectoria y sabe distinguir lo político. ¿Cuál era el apodo, el seudónimo de Bermejo supuestamente ahí en el BRAE? El Che Guevara. Miren, Rosa María, a nivel mundial los que estaban por la lucha armada tenían 2 corrientes. La maoísta de la Guerra Popular del Campo de la Ciudad, aquí representada por Sendero Luminoso. Así es. Y la guevarista, La cubana. la pues, cubana, que aquí estuvo con el MIR y en el caso concreto con Polay, con el MRTA. Así es. Entonces, ¿cómo un guevarista que podría haber estado con Polay va a estar con los maoístas de Sendero Luminoso en el BRAE? Ese es políticamente injustificable. ¿Qué pasa? Ese es un invento de la DEA con la policía, desgraciadamente, consigue un colaborador eficaz, y usted sabe que es colaborador eficaz. Eso en derecho se llama prueba sospechosa. No se puede creer en lo que dice un colaborador eficaz, porque él por salvarse enloda a otro. Eso tiene que haber prueba que lo corrobore, y eso no hay. Por eso que ya 6 jueces, Rosa María, dijeron que era inocente. Pero acuérdense que esto no se gana por goleada, ¿no? Usted no es que 6-3 o 4-5, pero no. mira, así no es. Ya. La Cuando hay última pruebas- instancia es la que manda. Correcto, pero mira, Rosa María, cuando hay prueba de cargo, y prueba de descargo, no se declara a una persona no culpable por presunción de inocencia, se lo declara por indubio pro reo. Es decir, cuando hay prueba de cargo y como prueba de cargo, ya, suponte que es prueba de cargo la declaración eficaz, y todos los que han declarado a favor de Guillermo, entonces eso genera el indubio pro reo. En la duda tienes que favorecer al reo. Eso no se ha aplicado con él. Yo estoy seguro que en la tercera audiencia de recurso de nulidad que va a estar en la Corte Suprema, no sé para cuándo lo programarán, yo tengo la seguridad que lo van a absolver. Pero ya lo eliminaron de la carrera electoral. Muy bien, entonces ustedes son los que llevan la bandera de la izquierda. Sí. Presumo que Cerrón no. Bueno, él por razones digamos, de comportamiento práctico, porque mira, a una persona no se lo califica por lo que dice, sino por lo que hace. Si tú dices que eres de izquierda, pero estando en un poder del Estado, cogobiernas con la derecha, pregunto, ¿subsiste tu condición de izquierda? Bien difícil. Muy bien. Y venceremos, sería antagonista entonces de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez. Bueno, antagonista no, porque nosotros consideramos que es una organización hermana. Eso. Lamentablemente ellos no quisieron hacer una política de alianzas electorales, un poco de soberbia de Roberto Sánchez, y no digamos, trató de fomentar ninguna unidad. Lleva al papá de Humala, al hermano de Castillo. ¿Por qué? Porque él se envalentonó con el apoyo político de Pedro Castillo. Sí. Y poniéndolo como candidato número 1 al Senado, ¿no? También a Betsy Chávez, recuerda. A la Pero ahora mamá. resulta que Betsy Chávez ya viró a Podemos, Claro. a en realidad, Pepe Luna, a José Luna. Su mamá. Pero ella, pues, ella ha Claro. renunciado también al partido, al partido de Castillo. Claro. Entonces, eso no nos parece una coherencia como posición política. Por esa razón es que, digamos, Ahora. yo no creo que el amigo, yo lo considero amigo y compañero a Roberto Sánchez, sea, digamos, una opción. Para esta campaña electoral, Rosa María, tiene que haber una posición definida, no eso de que neutro, sí, El no, problema, etcétera. el problema es que la alianza que usted está ahora representando, no en su caso, pero en el caso de los que hemos mencionado, han sido gobiernos con Pedro Castillo. Es decir, Bermejo
Ha sido gobierno con Pedro Castillo. No, Aparte del partido. era congresista que lo apoyaba, obviamente. No, de pero parte era del partido oficialista. Pero estaba en su derecho, obviamente. No, yo lo sé. así es. Pero se asume pues el activo y el pasivo. Obvio. Y Verónica Mendoza le puso sus cuadros. Era Bueno, aliada del mire, partido nosotros gobierno. no estamos asumiendo, digamos, el activo y el pasivo de un gobierno, por el caso mío que yo no participé. Entonces, yo creo que esa es una página volteada y ahora en adelante tenemos que pensar qué vamos a hacer por el país. Y me permito decirte no una cosa. se puede voltear la página tan María, rápido, mira, doctor. Yo pienso que cuando tú entrevistas o cuando usted entrevista, hace una suerte de examen a los candidatos, ¿no? A ver, ¿qué propones para tu país? Pero tienes que conocer el país. Mira, yo te preguntaría si todos los candidatos tienen este documento que se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. El de ese al plan, 2050 ese plan. Pero yo ya lo he revisado y lo tengo hasta ahora. Me ha parecido interesante. Pero ¿qué pasa? Interesante, pero no pone prioridades. Por ejemplo, dice en términos genéricos, en salud, en educación, etc., etc. Pero hay que poner plazos. De aquí a 10 años ya debemos haber, por ejemplo, eliminado el analfabetismo. Y por eso te traigo del INEIA, Ajá. indicadores de educación. Es una cosa increíble que tengamos 4.7 de analfabetismo en el país y predominantemente en las zonas rurales Y y predominantemente mujeres. en Cajamarca. Y probablemente mujeres. Entonces, y mayormente mujeres, obviamente. Entonces, Rosa María, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener un plan, pero con objetivos, con plazos. Porque si no, ¿cómo mides si estás avanzando o no? Por ejemplo, si tenemos en el tema de educación, que tiene que ver con, por ejemplo, con las becas, ¿cómo es posible que hayan dado examen más de 100.000 estudiantes de quinto año de secundaria de las zonas rurales, de la sierra fundamentalmente, con la promesa de 20.000 becas y luego el gobierno les corta a 2.000 becas? Ese es robarle el futuro a los estudiantes, pero además, pues estamos en educación, mira, ya la educación universitaria. Quiero llamar a una pregunta. Ya, mire. Otro retroceso del Congreso. Más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades. Sí, claro. Lo hemos reportado acá muchas veces. ¿Cómo es posible que tengamos una educación de esa calidad? Pues, bueno. Vamos con preguntas. Si entra al Congreso, ¿quitarán la inmunidad a todos los que están ahora en este Congreso para poder ser investigados? Bueno, el Congreso, digamos, nuevo, no creo que quite la inmunidad. En todo caso, será la Fiscalía de la Nación, porque por las prerrogativas constitucionales que tiene. A ver, pero vamos doctor, a ver. Doctor. A ver, ese dato de repente no lo tengo claro, pero No en fin. lo tiene claro. A ver, en el 2020, reforma constitucional. Se modifica la inmunidad parlamentaria, se quita la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. ¿Ok? Ya. Este Congreso, ahorita, Sí. acaba de regresarnos al 2020 y ha restituido la inmunidad de arresto bueno, y proceso. esa noticia. Por reforma constitucional, bueno, ¿ah? correcto, ya, Con correcto. dos Entonces, legislaturas. escuchen, si ese es obviamente un hecho ya de la realidad que no lo tenía registrado, lo digo Sí. con, digamos, Tiene que transparencia. seguir los temas constitucionales, pues usted está Ya, muy metido en el mundo penal. no, en esa partecita no había visto ese cambio, pero obviamente el nuevo Congreso tiene que revisar todo eso y tiene que restituir la facultad, digamos, de que se investiga todo lo que se tiene que investigar. El Senado va a ser súper poderoso, Sí, lo sé. pero más poderoso que el presidente de la República, más poderoso que la Cámara de Diputados, que francamente no está de adorno. ¿No? Porque de la Cámara de Diputados yo le mando esto, mi proyectito, el ley, y usted me lo convierte en lo que quiera, o sea que no pasa nada. Y la Cámara de Senadores es más pequeña. O sea, ahí si 31 se unen, sacan lo que quieran o tapan lo que quieran. Es muy A ver, poderoso. esas facultades extraordinarias en demasía que tiene ahora, que tendría el nuevo Senado. Yo estuve en un congreso bicameral también, en el año 85-90, acuérdese usted, Claro. ¿no? Pero habían señores senadores, pues, ¿no? De primer nivel, tanto de izquierda como de derecha. Claro, lo que pasa sucede ahora es es que, imagínese, Había un núcleo duro, pues, Así es, efectivamente, pensante. legisladores brillantes. Maduros. Etcétera. Y el resto obedecía disciplinadamente. pero por ejemplo, ahora, ¿cómo va a ser posible que hayan habilitado a personas que tienen menos de 45 años para que puedan ser senadores? Y eso también es una reforma que ha hecho este Congreso para habilitar a congresistas que ahora, que tienen 35, 30 años, pueden ser senadores. Eso de verdad es una cosa que no se puede explicar en ningún país del mundo. Entonces, todo eso, Si por ejemplo... es que los religen. Obviamente, pero de todas maneras ya es candidato, pues, ¿no? Claro. Entonces, resulta que el requisito mínimo, por tema, pues si es de madurez, de experiencia, el requisito mínimo es los 45 años y ahora... Antes era 40, ¿no? No, 45. ¿En la del 79? Sí, 45. Le digo porque estaba ahí. Ya, entonces, era 45. Entonces, esas modificaciones a la Constitución
prácticamente son una usurpación de la labor constitucional, porque el Congreso ha modificado más de 50 artículos de la Ustedes siguen Constitución. creyendo en que hay que convocar una asamblea constituyente. Así es, ¿no? nosotros estamos de acuerdo y tendrá que revisarse, por ejemplo, esas modificaciones, porque obviamente se han hecho sin consultar a nadie. O sea, el poder legislativo actual ha usurpado las funciones del poder constituyente. Por esa razón que en las banderas de Venceremos está una nueva constitución, obviamente siguiendo los mecanismos de democracia directa, que es el referéndum consultivo, que ha sido anulado también en la ley de participación ciudadana por este Congreso, que lo hace prácticamente impracticable. Así es. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Duberlí Rodríguez, candidato al Senado Nacional número 1 por Venceremos. Pausa y regresamos con otro candidato. No se muevan. Muy bien, y no se olviden de sus likes, por favor. Es hora de ponerlos. Y pasamos a nuestra siguiente invitada. Es la señora Carlota Pereira Rey, candidata a diputada por el Partido Morado con el número 6. Me queda bastante claro porque lo trae. Y la señora Pereira tiene una biografía personal muy especial. Yo ayer estaba buscando información. Ella es física con una especialidad en astronomía, pero además es una impulsora del uso de la bicicleta como movilidad, como método de transporte. Ha sido presidenta de una asociación muy importante de ciclismo en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariela. Y esta es su primera experiencia política, ¿verdad? No, digamos, desde que tengo liderazgo, desde temprana edad, ¿no? Apoyando a mujeres emprendedoras, el uso de la movilidad sostenible, la generación de la Ley 39... ya se me fue. Sí, la que aprobó el uso de bicicleta. Sí, de hecho se escribió en mi escritorio. Claro, pero es la primera vez que postula al Congreso. Es la primera vez, Bien. así es. Al Congreso y a cualquier cargo de elección popular. Correcto. Es la primera. Es la primera vez. Sí. ¿Por qué se anima a ingresar a la vida política? Consideré que ya toca y el Partido Morado tuvo la gentileza de invitarme sin necesidad de ser miembro. O sea, ¿Usted no está afiliada? No estoy afiliada, entonces mantengo mi independencia, aunque ya leyendo los principios, el plan de gobierno, me gusta mucho la gente y bien, ¿no? Pero he trabajado en la generación de leyes, de hecho soy artífice de la ley de la bicicleta, de su reglamentación, de la reglamentación de la ley de recursos hídricos, de la implementación de guías y manuales para uso nacional también. O sea, tiene experiencia legislativa. Correcto. Y cuando uno legisla, una de las cosas que más le duele después es cuando ve la ejecución de la norma, ¿no? Correcto. Porque lo que uno creyó que iba a pasar no sucede, por eso hay que tener experiencia en legislar. ¿Cuál es su mayor frustración con la ley de la bicicleta? Lo que has mencionado, ¿no? La falta de la aplicación, no se cumple ni siquiera el reglamento. Nosotros oficiamos a los gobiernos locales, incluso regionales, y prácticamente ninguno, ni siquiera nos contestan. Ahora, Así. ha estado mejorando mucho, ¿no? Si usted viene al centro, como vengo yo todos los días, la ciclovía que va por Tacna está repleta, pero repleta de toda clase de vehículos, ¿ah? O sea, bicicletas con motor, sin motor.
Hay de todo, pero está repleta de gente utilizando este método de transporte Por supuesto. por propio interés, porque es más barato, porque es más rápido. Y te mantiene sana. Yo Claro. tengo ya 63 años y estoy en perfecto estado de salud. Claro. Así que feliz. Y no tiene carro. No tengo carro, ¿no? Seguro. Ando en bici y bueno, hoy día he usado todos los transportes interprovincial porque vivo fuera de Lima. Bus, mototaxi, corriendo. Pero postula por Lima. Por Lima Metropolitana. Y Así usted es. no vive en Lima No, Metropolitana. no, sí. Ah, ya. Lima es hasta Pupusana. Ah, ya, usted vive en Yo Pupusana. no, en San Bartolo. En San Bartolo. Sí. Ok, entonces, ¿usted utiliza la bicicleta para ir y venir desde San Bartolo? A veces, A veces. no a veces, cuando es recreativo Ya. o en determinadas ocasiones. No muy temprano, no noche, porque Ya. es de alto riesgo. Ya. Pero sí, en otros momentos, por supuesto. Hace poco me fui a Chincha, Ya. ¿no? Pedaleando. Pero con un grupo. Sí, nos Ya. vamos en grupo, pero como ya se va ampliando el grupo, Sí. y al final termina solo. De hecho, que se me malogró la bici y llegué corriendo con la bici. Cargada. Sí, así es. Muy así bien. es. Pero quiero retomar Sí. lo que has dicho, ¿no? Uno de mis principales intereses es justamente, ¿no?, la evaluación de las leyes, su productividad y que éstas se cumplan. Porque, tal como has dicho, no se cumplen. Y no existe ninguna normativa que permita vigilar que las leyes se cumplan y que sean productivas finalmente, Claro, porque pero- se hacen un montón de leyes declarativas Claro. por cumplir. No, las declarativas no sirven para nada. sirven. Pero en esta búsqueda de encontrar un sentido a la norma, y así como en la astronomía también hay leyes, por supuesto, usted tiene que abrir el abanico un poco más, ¿no es cierto? ¿Qué áreas son las que usted cree que podría contribuir dentro del Congreso de la República? Sabe que diputados no tiene mucho poder, ¿no? Así es. O sea, el diputado hace el proyecto de ley, se va al Senado y puede salir cualquier cosa. Usted manda la ley de la bicicleta y le sacan la ley del camión. Ningún problema. ¿De verdad? Correcto. Entonces, ¿en qué área le gustaría o cree usted que puede aportar más? Transporte. Transporte. ¿No? Desde los orígenes, ¿no? El ordenamiento territorial no se cumple, las herramientas están allí, ¿no?, por años, y entonces no tenemos los planes de transporte, ¿no? Los gobiernos locales, incluso los regionales, no trabajan adecuadamente en el desarrollo de estos instrumentos. Es más, a veces se construyen, ¿no?, algunas regiones, por ejemplo, San Martín fue la primera que ya tuvo su ordenamiento territorial, usó un excelente previo de zonificación económico-ecológica, pero a la hora ya de aplicar, ahí estamos con problemas, ¿no? Entonces, De repente el plan se hizo mal. Si el plan no se puede aplicar, tal vez se haya hecho mal. es que no se usan los instrumentos. Bueno, se da ciertas libertades para cada gobierno establezca sus propios parámetros, ¿no? No tenemos necesariamente plan de transporte urbano, tenemos plan de movilidad sostenible, pero a la hora de la hora, pues, no se aplica, no se cumple. Entonces, una de las claves es de que como diputados sí podemos fiscalizar. Es que sí, pues, pero es voluntario, ¿no? Usted Pero- fiscaliza lo que le provoca y además esa fiscalización no tiene ninguna consecuencia, salvo que usted encuentre un delito, con lo Sí. cual lo puede denunciar. Así es. ¿Ya? Pero más consecuencia que esa no hay, porque las facultades de ese gobernador o de ese alcalde son autónomas respecto de las del Congreso. Y a usted puede no gustarle cómo está aplicando la norma, pero él no tiene más que su autonomía para defenderse. Es un poco frustrante ser congresista, la estoy desanimando. No, porque yo tengo la experiencia, hemos trabajado con muchos congresistas de manera multipartidaria, siempre hemos mantenido como asociación Claro, de ciclistas. Pero mire, como asociación de ciclistas lograron su ley. Sí. ¿En qué año fue eso? Teníamos una declarativa en Ya. el 2010. ¿Y ahora? En el 2018 logramos la ley, en el 2019 ya su reglamentación. Perfecto. Del 19... Que facilitó a la llegada de la pandemia, porque Ah, sí. inmediatamente facilitó. ¿Cuántos miles de personas usaron solamente en Lima? Según la Municipalidad de Lima Metropolitana, llegamos a 400.000 usuarios de la bicicleta en Lima Metropolitana, 4%, ¿no?, de la población limeña. Y esto generó una, digamos, mejora en la salud, ¿no?, de los usuarios de la bicicleta y de los que iban en transporte público, porque ya Claro. subía la mitad de gente al transporte Descargas. público. Así es. Pero, ¿y de ahí qué pasó? Ujú. De ahí, lamentablemente, tenemos, sí, ¿no?, grupos muy poderosos que estaban en contra de las ciclovías y comenzaron a desarmarse muchas ciclovías, a tal punto de que
cuando nosotros ya estábamos por los 300.000 kilómetros, perdón, 300 kilómetros, disculpe, que bueno, no es ni el 30% de lo que necesita Lima metropolitana, pero ya era algo. Claro. Y ahora no llegamos a los 250 kilómetros. O sea, no tenemos ni la cuarta parte, pero según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, requerimos 1.064 kilómetros solamente para abastecer Lima. Entonces, cuando tú sales a la calle, no ves ciclovías y no tienes cierta experiencia... Pero se da cuenta que no quieres eso no es salir. responsabilidad del Congreso. Eso no es responsabilidad del Congreso. Sin embargo, en lo que corresponde a la fiscalización, hemos tenido, por ejemplo, ¿no? El congresista Yauri, por ejemplo, ¿no? Muy bien, hace eco y no solamente interviene oficiando, ¿no? a todas las instituciones educativas y ha generado, sí, un impulso. La congresista... bueno, hay varios congresistas que nos apoyan y que de alguna manera, poquito a poquito... Es que ¿quién no va a apoyar la bicicleta? La bicicleta es muy simpática, pero en realidad en transporte los intereses que están presionando al Congreso, a este Congreso, han sido otros. Sí. No los que favorecen ni al peatón ni al usuario, sino los que favorecen, por ejemplo, a los colectiveros. Así es. Que el transporte colectivo es lo más ineficiente que hay. Y sin embargo tienen mucho poder. Exactamente. Pero es que los lobbies son muy fuertes, ¿no? Y una de las cosas importantes que tiene el partido al cual estoy ahorita representando es justamente la lucha contra la corrupción. Así, ¿no? Bueno, es el más grande. Sí. Pregunta al público, del público, vamos a ver, ¿cuál sería la reforma para ordenar el transporte y que se apliquen las normas existentes? Hay muchos conductores con licencia vencida o sin licencia. Correcto. Una de las cosas que propone ya el partido, ¿no? Porque va más allá pues de una sola persona, claro, tal como dice, ¿no? Es justamente reformular el ATU, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿Qué es lo que no funciona en el ATU? Bueno, desde ya del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un problema estructural tremendo, ¿no? Tremendo. En lugar de facilitar y de cumplir la misma ley de transporte, ¿no? Una ley nacional que tenemos tantos años, no se cumple. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es deficiente y lleno de lobistas. Claro, pero el lobby no es malo porque la Asociación de Ciclistas es una asociación... El lobby con corrupción. Claro, la Asociación de Ciclistas ha hecho lobby para tener su ley. Sí. Pero sin amarres monetarios. Nosotros somos una asociación de ciclistas del Perú, es totalmente, no maneja dinero. Claro, ¿no? Ustedes lo que quieren es que se les permita facilidades para montar bicicleta. Y que para se transportarse. masifica para otros y que sea segura. Y que sea segura. Fundamentalmente eso. Lamentablemente hay muchos accidentes todavía. Y esto es muy peligroso para el que monta bicicleta, todavía en el Perú. ¿Qué tal si impulsamos el transporte masivo de calidad, ¿no? Claro. Con estándares de calidad de primera? Claro. Esto ayudaría muchísimo. La mayoría de personas no tenemos vehículo. Claro. Entonces, ¿quiénes tienen vehículo en el Perú? No sé las últimas cifras, pero está en el orden de 12%. Claro. Bicicleta, casi 20%. Y los demás necesitamos transporte masivo, todos necesitamos transporte masivo de calidad, de tal manera que se desincentive el uso del vehículo motorizado particular. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte. Ha sido la señora Carlota Pereira, candidata a diputada por el Partido Morado con el número 6. Gracias. Y nos falta, no se mueva porque tenemos que presentar a un siguiente candidato. Viene Fernando Chaparro, candidato a diputado por Perú Federal. Pausa y volvemos.
Bien, y estamos terminando este bloque electoral con el candidato al Congreso, Fernando Chaparro, candidato a diputado por Perú Federal. Perú Federal es el partido que lleva al señor Macé a la presidencia de la República, el señor Virgilio Acuña. Hemos tenido algunos de sus candidatos ya aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y un saludo a todos sus teleaudientes. Usted es ingeniero, empresario turístico. Ingeniero químico. Sí. Ingeniero químico, ¿no? Químico. Empresario turístico con mucha actividad en el Cusco, cusqueño, y sin embargo postula a diputados por Lima. Sí. Y eso fue algo que le decía antes de entrar al aire, me desconcertó. ¿Por qué por Lima? Bueno, la vida a veces a uno no le entrega todo lo que uno quisiera, ¿no? Por motivos familiares, a mi esposa le sugirieron no vivir en la altura, en Cusco. Entonces hace como unos 12 años tuvimos que trasladarnos. Primero estuvimos viviendo en Tacna. Luego hemos estado un tiempo en Buenos Aires y ahora estamos radicando acá en Lima hace unos 3 años. Ok. Usted ya tiene experiencia política, porque sí postuló por el Cusco en el año 2006. Exactamente, sí. ¿No le fue bien? No es que no me fue bien, sino que fue una invitación que nos hizo aquel entonces Alberto Borea, su partido Frente Democrático. Nosotros estábamos creando un partido que se llamaba el Partido Ecologista, que era más que nada un mensaje de concientización a la gente, ¿no? Entonces nos invitó y aceptamos participar, bueno, no con una presencia, digamos, movimientos políticos como la... Habían 22 participantes, ahí estaba viendo además, la lista del 2006. Claro, además mucha gente no elige por, digamos, la propuesta en sí, sino por el arrastre político, ¿no? En aquel entonces estaba, pues, Alan García. Alan García, sí, el APRA, y también estaba Humala, ¿no? Ollanta Humala. Así es. Entonces, yo soy nacionalista, amo a mi país, pero el nacionalismo que propugnaba Ollanta Humala era pues recontra contrario a lo que yo pensaba, ¿no? Ahora, más bien usted ha sido parte del partido de Antauro. Sí. En 2018 usted era parte del CEN, del partido de Antauro. Usted está vinculado a Antauro Humala. Bueno, no vinculado a Antauro Humala, vinculado podríamos decir a las ideas, ¿no? Inclusive hemos tenido muchos debates donde mi crítica ha sido muy fuerte a algunas ideas que él sostiene y que no es capaz de cambiarlas, ¿no? Es por eso que en el 2018 sí yo fui elegido en un congreso, en el 8º Congreso Etnocacerista, como secretario nacional de organización. Sin embargo, el 2019, para el 2020, un grupo de nacionalistas decidimos apartarnos, no de las ideas, sino apartarnos de la influencia de Antauro, que era, bueno, no sé, un poco dictatorial dentro del partido. Me imagino. Sí. ¿Y usted no cree que hay que fusilar a todos los presidentes? Yo creo que de violencia ya hemos tenido suficiente. Yo me he formado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. He vivido la década de los 80, 90, terrible. Y no es la violencia la que tenemos que propagar, y al contrario, deberíamos promover la unidad nacional. Usted es jefe del plan de gobierno del partido. He estado colaborando, sí, en un momento... Lo encontré en una lista como jefe. En un momento estuve como jefe, sí. Ya pero no. somos varios, sí, he estado encargado del plan de gobierno, junto con Virgilio y también Lucho Guerrero. Y hemos encontrado, bueno, algunos puntos de convergencia, porque no todos tienen la línea nacionalista, obviamente, dentro de Perú Federal, pero sí nosotros coincidimos en que hay que federalizar o empezar con una regionalización de verdad, ¿no? ¿Qué cosa es la línea nacionalista para usted? Porque eso sabe usted que significar muchas cosas en el mundo, ¿no? Claro. O sea, sí. Trump dice que es nacionalista, pero... Claro, por ejemplo, para nosotros, o sea, para el nacionalismo, no existe digamos, un sesgo hacia la izquierda o hacia la derecha. Para nosotros el interés nacional está por encima de todos los pero eso es tan gaseoso como izquierda o derecha, ¿no? No es tan gaseoso, lo que pasa yo le puedo decir que algo es en interés nacional y usted me va a decir eso no es en interés nacional, ¿no? No, claro. Obviamente eso nos permite a nosotros agarrar ideas tanto
de izquierda, que podría llamarse de izquierda o de derecha, ¿no? Eso se llama pragmatismo. Podría llamarse, pero en realidad ideológicamente somos una tercera posición, y eso está definido en los libros, pero no se maneja. Es un poco antiguo, pero en el caso de la federalización del país, pues se llama Perú federal, ¿cómo hacer que el Perú se divida en estados? La federalización parte del reconocimiento de que hay un subsistema nacional que es un estado que tiene constitución, claro, que tiene parlamento, que tiene autonomía. Usted lo ha dicho, tiene autonomía, más no soberanía. Claro. Un estado nuevo, digamos, nosotros hemos estado analizando, y lo más coherente en el Perú serían unos 10 estados, entre 8 a 10 estados, y no las 24 regiones que tenemos que están prácticamente formadas. Pero eso se trató, usted recordará, en el 2008, si no me equivoco, se convocó, no, mucho antes, en la época de Toledo, entre el 2001 y el 2006. En el 2005 se convocó un referéndum y se le preguntó a todos los peruanos si querían ser parte de esquemas de concentración de macroregiones. Y la gente dijo unánimemente, no queremos. Bueno, yo recuerdo haber estado en ese proceso y la verdad que no hemos concientizado a la ciudadanía en respecto, por ejemplo, cuáles son las ventajas de una regionalización y federalización posterior que beneficie, pues, por ejemplo, al Cusco, a Tacna o al norte, sin depender tanto del centralismo como los 200 años que tenemos de dependencia. Esto de Lima, porque Lima es un culpable interesante. Uno le pregunta a cualquier persona fuera de Lima cuál es el principal problema de tu ciudad y te dice Lima. ¿Por qué Lima es culpable? ¿De qué es culpable Lima? Bueno, en sí Lima es culpable de que lo crearon como centro de todo el poder en el Perú. No, yo sé, pero todo parte, mire... ¿Cuál es el daño que hace Lima? A ver, por ejemplo, busquemos un ejemplo concreto. En el sector turismo, por ejemplo, ¿cuál es el daño que hace Lima? Ya, por ejemplo, si usted ve los ingresos que tiene el boleto, no el boleto turístico, el boleto turístico sí se queda en Cusco. ¿Completito? Sí, prácticamente todo. Pero si nosotros vemos los ingresos, por ejemplo, Camino Inca, ingresos a Machu Picchu, el 80% se viene a Lima, lo maneja el Ministerio de Cultura. Pero se regresa para el cuidado de la yacta. Bueno, habría que ver en qué porcentaje, hasta donde yo sé es un 10%. No, se regresa más. No es tanto así. Y el otro problema es que se reparte en una caja única para atender las necesidades de todo el país. Claro, pero nosotros yo he sido presidente de la Cámara Regional de Turismo, entonces en Cusco, hemos analizado. Sí. Otro problema, por ejemplo, que tenemos es la intermediación de los servicios turísticos. PROMPERÚ, por ejemplo, hace campaña en el exterior para agencias grandes o hoteles de 5 estrellas. ¿no? Muy bien. O sea, para un turismo a uno, que está bien. Pero plata en el Perú, un montón pero el de plata. 80% de las empresas en Cusco, por ejemplo, son de hostales de 3 estrellas para abajo. Claro, o sea, de empresarios, otro producto. Claro, empresarios peruanos que necesitamos pues justamente el apoyo del Estado peruano. Pero aquí... ¿El apoyo en qué sentido? El apoyo, por ejemplo, que se promocione el destino turístico, pero a nivel de turismo. El destino está promocionado. Sí, pero cuando usted ve, por ejemplo, los buses... pero su negocio no se lo va a financiar el Estado. Pues, no. Pero si nosotros vamos a promocionar las cadenas grandes, por ejemplo, de hoteles, entonces... Pero el Estado peruano no promociona la cadena. Por ejemplo, los paquetes turísticos, por ejemplo, en las más grandes agencias en Francia, en Londres... ¿Los promociona el Estado peruano? ¿Con plata el Estado peruano? Sí, la propaganda de PROMPERÚ, por ejemplo, cuando usted alquila el spot... en los buses, por ejemplo, en Nueva York, se paga, ¿no? Paga el Estado peruano, o en las... pero en el bus de Nueva York yo puedo ser un mochilero que estoy en Nueva York y me voy al Perú al hotel de 3 estrellas. Sí, pero los paquetes que se ofrecen ahí son pues de $3,000 diarios, ¿no? Entonces... Pero la promoción es para todos. No, pero claro, se promociona el destino turístico Perú. Para todos. Pero no en todas las escalas. O sea, y eso sí se lo puedo garantizar. O sea, no es así. El tratamiento no es el mismo. Igual pasa con el gas de camisea, ¿no? O sea, se tributa acá en Lima, o sea, esta luz nos alumbra con el gas de camisea
a todo el Perú, porque No, es un sí. sistema... Está bien, Es pero, un sistema único. claro, está bien. Pero, por ejemplo, ese recurso debería ser administrado en forma directa por la región. Ya tiene un canon. Tiene un canon, pero... El 15% del impuesto a la renta se lo pero lleva a Cusco. pero, por ejemplo, los contratos Ajá. de explotación no han sido siquiera consultados con la región. O No, sea, pues eso porque el recurso es de la nación Ah, según la Constitución claro. del Perú. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Allá, que el Estado peruano no toque el No, gas de KP6 solo para los el Cuscos. Estado peruano, Ya. obviamente, no, el Estado peruano obviamente va a ser un ente unificador a nivel de, No, por es un ejemplo, de adorno, ejército. aparentemente, ¿no? No. A nivel de ejército, del manejo económico, la moneda. No, el manejo económico usted ha dicho que no, que los No, recursos... o sea, no. la política monetaria. Ya. La política monetaria. ¿Qué tiene pasa que con ser- las regiones que no tienen nada? Bueno, tiene que haber un fondo de compensación para Ya, regiones. ¿y de dónde sale? Ya, hay un tipo de... Ya, pues. No. Claro. Regresamos al mismo Claro, problema. no. Pero vamos por partes. Ya, o sea, acá la gente, Vamos por acá no hay partes. nada, no hay Vamos por minería, no hay partes. gas, no hay Claro, nada, hay no, diferentes no hay tipos- turismo, no hay nada. hay ¿A qué le diferentes- damos? Nada. Ajá, hay diferentes tipos de llevar a cabo la federalización, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de federalización que es cooperativa, que puede ser inicial. Cuando existen diferencias, como por ejemplo existen en el Perú, hay regiones que no tienen mayores recursos y hay otras regiones que sí tienen más recursos. En una forma cooperativa se crea un fondo para ayudar a esas regiones para fortalecer, por ejemplo, todas sus ventajas comparativas. Esa cooperativa que ayuda se llama redistribución del ingreso a nivel nacional. Para eso tienes un gobierno central. Bueno, Así se llama. Mire, señora Rosa María, si nosotros no hemos entendido, por ejemplo, una cuestión nueva, en Italia, por ejemplo, están tardando 300 años en poder implementar la federalización en Italia. Por eso, pues, porque parten Claro, de una pero- realidad. Claro, pero Ustedes quieren fíjese- inventar una realidad. Pero fíjese, por ejemplo, en el caso italiano, se lo pongo, ahora ya están viendo el tipo de federalización a nivel de impuestos, ¿no? La zona norte de Italia produce más Sí. y la zona sur produce menos. Entonces, los de la zona norte dicen, bueno, vamos a plantear una federalización a nivel de los ¿A usted le impuestos. parece que Italia es un buen modelo de gobierno? No, yo le estoy... Pregúntele a los italianos. yo le estoy mostrando, o sea, una realidad que allá está pasando, ¿no? Claro. Que Pero ha- parten de realidades. Claro, pero son decenios que han estado ellos buscando para que no exista ese divisionismo. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto resentimiento de parte de las provincias hacia Lima? Es justamente ese centralismo. No, porque también ha sido alimentado por sus políticos, ¿no? No, bueno, también hay... Es bien fácil echarle la culpa a alguien. ¿no? Es verdad. Es sí. facilísimo, es como hoy día Sí. le echan la culpa de toda la delincuencia a todos los venezolanos. Es facilísimo, es lo más No, fácil. Claro, pero hay que analizar un poquito más profundamente. O No sea, dudo ese que no es haya un tema- centralismo, hay centralismo, es un- pero hay que buscar exactamente Por a ejemplo, dónde. nosotros consideramos que una decisión, digamos, de un proyecto que sea benéfico para la región, va a ser más fácil y entendible, incluso para fiscalizarlo, va a ser más fácil desde la región, si no como ahora que se hace desde el centralismo desde Lima, pues. Mire, a las regiones les transfirieron toda la minería artesanal. Ahí tiene usted el resultado. Pero, a ver, ¿en qué estructura pues se está haciendo eso? O sea, No, las tenemos- direcciones regionales de minería. Cuando- Son direcciones regionales de por minería, ejemplo, con todas las capacidades. El Consejo Nacional de Descentralización, que fue prácticamente borrado del mapa, Desactivado. bueno, esa era una experiencia o era un elemento muy importante para que se pueda realizar una regionalización más eficiente. Pero ¿qué ha pasado? Claro, o sea, los gobiernos de turno no les interesa mucho que tener una presión, digamos, política o administrativa desde las regiones. Es más fácil controlar Lima desde Lima y conservar el poder centralista acá en No, Lima. ya lo sé, pero las regiones tienen autonomía para muchísimas cosas. Pero- ya la tienen desde el 2006. Sí, pero Ya la tienen. Pero no es completa, pues, o sea, está en el Bueno, papel, pero... Bueno, pero la minería artesanal es regional.
Pregunta el público, pregunta el señor Chaparro, ¿qué experiencia y conocimiento en elaboración de leyes tiene? ¿Alguna maestría en gestión pública? Sí, tengo una maestría en gestión pública y una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Pero al margen de eso, o sea, de lo que se trata también es de mejorar nuestro Congreso, ¿no? Yo creo que aportaría más que muchos de los que están actualmente dentro, porque, por ejemplo, se está descuidando mucho el campo de la ciencia y tecnología. Yo plantearía una reforma constitucional a nivel de, por ejemplo, CONCITEC, que sea considerado como un ente autónomo, como un derecho a la ciencia, que inclusive en los derechos humanos en la capítulo 27 está considerado, pero con un presupuesto permanente, con una independencia a nivel de su gestión, una coordinación a nivel nacional que no se realiza. ¿Qué haría con SUNEDU? Porque CONCITEC tiene un asiento en SUNEDU. Claro. Bueno, SUNEDU, el objetivo de SUNEDU estaba bien planteado, pero también tiene sus limitaciones y se ha politizado. O sea, algunas universidades prácticamente la han utilizado como una plataforma para sus intereses y está mal, ¿no? Entonces, desmantelaron SUNEDU, no sé si se enteró. Sí, pues este Congreso lo desmanteló. Ya no es un organismo de fiscalización de la actividad universitaria, es una reunión de rectores. Sí, pero debería existir una superintendencia que realmente vigile la calidad de la educación en el Perú, ¿no? Porque es lamentable, inclusive en lo que es educación universitaria, o sea, si nosotros evaluamos a los estudiantes que están saliendo, va a dejar mucho que desear, ¿no? Porque precisamente son esas falencias. Acaban de aprobar en SUNEDU, como un gran logro, que estudiantes de medicina estudien virtualmente. Pues es una... Bueno, por no decir otra palabra... ¿Eso lo han aprobado en SUNEDU? Sí, está mal, pues, está muy mal. O sea, los chicos van a aprender sin tocar pacientes, van a aprender medicina. Y me imagino que practicarán un parto pues vía virtual. No sé cómo van a hacer para ser médicos virtuales. Eso está muy mal, inclusive la implementación de laboratorios, que nos falta investigación. Las universidades no hacen publicaciones, por ejemplo, de investigación, los papers famosos. Estamos en nada, o sea, por eso... Usted tiene una maestría en César Vallejo, además. Bueno, sí, porque cuando estuve en Tacna, en la Universidad Nacional de Jorge Basadre, no estaba justo el tema que quería. No estaba... Y estaba la Universidad de César Vallejo, y bueno, la asumí. No era porque conocía a los señores Acuña, pero aparte de esto, después estudié justamente en la Universidad Nacional Jorge Basadre, de gestión ambiental, ¿no? Que está más con mi campo, como ingeniero químico, y además mi preocupación siempre ha sido la ciencia, la investigación, la tecnología, ¿no? Y bueno, aquí estamos, yo espero aportar, si la población lo tiene a bien, voten por nosotros, por Perú Federal, por el número 2. Si no, estaremos trabajando, colaborando siempre en bienestar de la nación, que ese es nuestro objetivo principal. Muy bien, muchísimas gracias al señor Fernando Chaparro, candidato a diputado por Perú Federal Lima con el número 2. Eso es todo por hoy. Les he traído mucho, así empezamos la semana. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de 3 cosas. Despido aquí, darle un like al programa, compartirlo y suscribirse a las redes de la República. Muchos me preguntan, ¿pero dónde está el programa? Suscríbanse a las redes, hay muchas redes. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, la que usted quiera, y va a tener contenido todo el tiempo sobre lo que hacemos acá. Nos vemos nuevamente el día de mañana.